El bosque estaba en silencio hasta que Rex empezó a ladrar. El agente Mark Jensen llevaba 5 años trabajando con su compañero canino y nunca lo había visto tan asustado. Se suponía que era una patrulla rutinaria, solo una denuncia de ruidos extraños en lo profundo del bosque. Pero cuando encontraron un pequeño edificio negro sin ventanas y del que no salía ningún sonido, todo cambió. Rex aguzó las orejas, sacó el rabo y gruñó con fuerza mientras miraba fijamente hacia los árboles. «¿Qué pasa, chico?», susurró Mark. El perro se negaba a moverse. Tenía la mirada fija en la vieja cabaña oscura y ladraba como si su vida dependiera de ello. Mark apuntó con su linterna, inquieto. «Tranquilo, chico». Pero Rex siguió ladrando cada vez más fuerte, más agudo, casi desesperado. Mark intentó calmarlo, pero entonces se oyó un débil grito desde el interior. Algo dentro de esa cabaña no estaba bien, y cuando Mark finalmente abrió la puerta, lo que encontró dentro perseguiría al departamento de policía para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que sucedió a continuación te dejará impactado. Antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta, compartir y suscribirte. Y, de verdad, tengo curiosidad. ¿Desde dónde nos ves? Escribe el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. El bosque estaba tranquilo aquella tarde, demasiado tranquilo para el gusto del agente Mark Jensen. La luz del sol se filtraba a través del dosel verde, pintando rayas doradas en el suelo húmedo mientras los pájaros cantaban en algún lugar lejano. Sus botas crujían suavemente sobre las hojas secas y, a su lado, trotaba Rex, su leal pastor alemán K9, alerta como siempre. Se suponía que iba a ser una patrulla tranquila y rutinaria por el viejo sendero forestal, de esas en las que nadie esperaba encontrar problemas. Mark miró a su compañero y sonrió. «Un día tranquilo, amigo?» Rex movió las orejas, con el hocico pegado al suelo y la cola balanceándose perezosamente. Durante la última hora, habían seguido el estrecho sendero forestal que serpenteaba entre imponentes robles. La radio que Mark llevaba al hombro crepitaba de vez en cuando. «Central, aquí Mark. Nada urgente, solo otro turno». Pero había algo en ese bosque, algo que no le acababa de cuadrar. Cuanto más se adentraban, más silencio había. Incluso el viento parecía contener la respiración. Mark redujo la marcha y escudriñó el interminable mar de árboles. Un tronco caído bloqueaba parte del camino, de esos que llevaban allí claramente meses. Lo pasó por encima y siguió caminando, pero Rex se detuvo de repente. Sin orden, sin ruido, solo quietud. Mark se giró. Rex. El perro tenía la cabeza levantada, los músculos tensos, el rabo bajado, el pelo erizado a lo largo de la columna vertebral y los ojos agudos y concentrados, fijos en algo que se encontraba en lo más profundo del bosque. Mark frunció el ceño. «¿Oyes algo?», susurró, con una mano instintivamente apoyada en la funda de su pistola. Rex no se movió. Sus orejas se movieron hacia adelante. Entonces, con un gruñido gutural y grave, dio unos pasos cautelosos hacia adelante. El pulso de Mark se aceleró. Hacía tiempo que había aprendido a no ignorar nunca ese gruñido. Algo no iba bien. Volvió a escudriñar los árboles, esperando ver quizá un ciervo, quizá un excursionista. Nada, solo el susurro de las hojas. «Muy bien, tranquilo, chico», murmuró, agarrando la linterna que llevaba atada al cinturón. «Enséñame». Rex olfateó el aire, con la cabeza inclinada y el cuerpo rígido. El viento cambió de dirección, trayendo consigo un leve olor metálico, algo que Mark no podía identificar. Entonces, el bosque se sumió en un silencio inquietante que le oprimía el pecho. Rex soltó un ladrido agudo que resonó entre los árboles, sobresaltando incluso a Mark. No era un ladrido de advertencia. Era una llamada, urgente, imperiosa y llena de alarma. La inquietud de Mark se intensificó. Fuera lo que había delante, no era solo un animal. Y cuando Rex comenzó a tirar de la correa, alejándolo del camino, Mark se dio cuenta de que su tranquila patrulla estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso.
El ladrido de Rex atravesó el bosque como un trueno. No era el tipo de ladrido que Mark oía en las patrullas rutinarias. Este era agudo, deliberado, del tipo que vibraba con urgencia. El eco rebotó entre los árboles, dispersando una bandada de pájaros que se elevaron hacia el cielo en un borrón de alas. Mark se quedó paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «Rex, ¿qué pasa?», gritó, pero el perro no se volvió. Tenía todo el cuerpo tenso, con la mirada fija en algún punto entre los gruesos troncos y la espesa maleza. Mark se acercó, escudriñando la dirección en la que Rex tenía la mirada fija. El bosque que se extendía ante ellos parecía normal, solo un sinfín de verde y marrón, igual que el resto. Pero el instinto de Rex nunca fallaba. Volvió a ladrar, esta vez más fuerte, tirando de la correa con tanta fuerza que Mark tuvo que apretar el puño. Las garras del perro se clavaron en el suelo, los músculos se tensaron y la nariz se movió furiosamente, como si captara un olor que solo llevaba el viento. La radio crepitó débilmente, con la voz de un operador entre las interferencias. Mark extendió la mano hacia ella, pero dudó, con la atención fija en Rex. «Tranquilo, chico». «¿Qué ves?», murmuró, tratando de calmar tanto a su compañero como a sí mismo. Pero Rex no se calmaba. Sus orejas se dispararon hacia adelante, su gruñido se hizo más profundo y de repente se lanzó hacia adelante, casi haciendo perder el equilibrio a Mark. Mark lo siguió, abriéndose paso entre las ramas que le arañaban el uniforme. El aire se volvió más frío, más pesado. Un leve olor, a madera húmeda mezclada con algo metálico, llegó a su nariz. Frunció el ceño. «Esto no me gusta», susurró, aunque no había nadie allí para oírlo. Entraron en un pequeño claro donde apenas llegaba la luz del sol. El suelo estaba irregular, revuelto, quizás marcas de neumáticos. Los ladridos de Rex se volvieron frenéticos, resonando entre los árboles. Mark levantó la linterna y la pasó lentamente por las sombras. Entonces, a través de la neblina verde y marrón, lo vio. Una estructura oscura, cuadrada, medio oculta tras densas enredaderas y ramas caídas. Parecía vieja, más vieja que cualquier otra cosa a su alrededor. La pintura negra se estaba descascarillando, las ventanas estaban tapiadas y la puerta colgaba ligeramente. Rex gruñó, mostrando los dientes, y ladró directamente hacia ella. A Mark se le secó la garganta. Dio un paso cauteloso hacia adelante. «¿Qué demonios?», murmuró entre dientes. El edificio no pertenecía a ese lugar. No había registros de cabañas tan adentradas en la reserva. El perro volvió a ladrar, más fuerte, más enfadado, como si advirtiera de algo que había dentro. El bosque, que hacía unos momentos era tranquilo, ahora parecía cobrar vida con la tensión. Todos los instintos del cuerpo de Mark gritaban lo mismo que Rex intentaba decir. Había algo allí dentro. Mark se quedó al borde del claro, mirando la oscura cabaña como si se hubiera materializado de la nada. La estructura era extraña, demasiado aislada, demasiado bien escondida. Madera ennegrecida, pintura desconchada, ventanas cubiertas de suciedad. Parecía abandonada, pero había huellas de neumáticos recientes que conducían hasta la puerta. El olor a tierra húmeda mezclado con algo agrio flotaba en el aire. Rex se acercó sigilosamente, ladrando una vez más, con el rabo rígido y movimientos ágiles y precisos. «Espera, chico», susurró Mark, levantando una mano. Se agachó junto a las huellas y pasó los dedos enguantados por la tierra. Las marcas eran profundas, recientes. Podría ser un camión o un vehículo todoterreno. Miró a su alrededor. No había otros signos de actividad humana. No había caminos, ni basura, ni huellas que se alejaran. Quienquiera que hubiera venido aquí, lo había hecho para permanecer oculto. El viento susurraba entre las hojas, llevando consigo el débil crujido de la madera vieja. El sonido aceleró el pulso de Mark. Buscó su radio. «Central, aquí unidad 14. Estoy en lo profundo del sector D, cresta noroeste. He encontrado una estructura no registrada. Solicito refuerzos». La estática le respondió. No había voz, solo el débil silbido de la interferencia. Volvió a tocar la radio, frunciendo el ceño. «Central, recibido». Nada.
El silencio se tragó sus palabras. La señal había desaparecido. Rex comenzó a dar vueltas alrededor de la cabaña, con el hocico pegado al suelo y todos los músculos tensos. Se detuvo cerca de la pared izquierda y ladró furiosamente a una ventana tapiada. Sus garras rasparon la tierra mientras se abalanzaba hacia ella, gruñendo. Mark sacó su linterna y el haz de luz atravesó la penumbra. Las tablas parecían viejas, pero los clavos brillaban como nuevos. Alguien las había sustituido recientemente. Alguien ha estado aquí, murmuró Mark entre dientes. Sintió el familiar peso de la inquietud presionando su pecho. Le indicó a Rex que se quedara, pero el perro no lo hizo. Tenía el pelo erizado, los dientes descubiertos y los ojos fijos en esa misma ventana. Mark escaneó el perímetro. Había marcas de arañazos a lo largo de la pared y una pala apoyada contra un árbol medio enterrada en las hojas. El aire se volvió más frío, más pesado, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Rex volvió a gruñir, con un sonido grave y gutural. Luego ladró tan fuerte que el sonido pareció sacudir la cabaña. La mano de Mark se dirigió instintivamente a su arma. Tragó saliva con dificultad. Tenía la garganta seca. Había un movimiento en el interior, tan débil que casi no lo percibió. Una sombra pasaba detrás de la ventana agrietada. Mark apretó con fuerza la linterna, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Lo que fuera que había dentro de esa cabaña no estaba solo. La cabaña se hacía más grande cuanto más se acercaba Mark, con sus paneles negros absorbiendo la luz como un vacío. Los ladridos de Rex rebotaban en los árboles, crudos e implacables. «Tranquilo, chico», susurró Mark, pero su propia voz sonaba extraña en el aire quieto, pequeña, frágil. Podía sentir el frío extendiéndose a través de su chaleco, el tipo de frío que se sentía cuando el instinto susurraba, «Da media vuelta». Se detuvo a unos metros de la entrada. La puerta, una vieja y pesada plancha de madera, estaba ligeramente abierta y se balanceaba con un leve crujido cada vez que pasaba el viento. No debería haber estado abierta. No en lo profundo del bosque, no en una propiedad sin marcar que se suponía que nadie conocía. El pulso de Mark latía con fuerza en su garganta. Rex se acercó a la puerta, gruñendo en voz baja, olfateando el hueco. Su nariz rozó la madera y se quedó paralizado. Luego miró a Mark, con los ojos muy abiertos y el cuerpo rígido. No era miedo, era una advertencia, el tipo de mirada que todos los adiestradores de perros policía aprenden a interpretar al instante. Algo peligroso esperaba más allá de ese umbral. Mark sacó su arma, sujetando con fuerza la linterna con la otra mano. «Muy bien, amigo», susurró. «Hagámoslo según las normas». Pero la radio seguía silbando inútilmente, sin despacho, sin refuerzos. Solo él, su perro y una cabaña llena de secretos. Dio un paso cauteloso hacia adelante. El suelo crujía bajo sus pies con hojas secas. El aire olía extraño ahora, a óxido y humo viejo. Presionó la puerta con la punta de la bota. Se abrió con un crujido, revelando nada más que oscuridad en su interior. Su linterna parpadeó durante una fracción de segundo, proyectando sombras irregulares a través de la entrada. Rex ladró de repente, lanzándose hacia la pequeña ventana junto a la puerta. Sus garras arañaron la pared, con la mirada fija en el interior. Mark dirigió la luz en esa dirección y vislumbró algo que se movía. Un destello de piel pálida, y luego desapareció. Retrocedió bruscamente, con la adrenalina a flor de piel. «¿Quién está ahí?», gritó, con la voz resonando en el bosque. El silencio fue la respuesta. Solo se oía el crujido de la puerta cerrándose lentamente, como si la cabaña respirara. Rex gruñó suavemente, con las orejas echadas hacia atrás, esperando la orden de Mark. Mark estabilizó su respiración y apretó con fuerza el arma. «Quédate cerca», susurró. Luego, con el corazón latiéndole con fuerza, empujó la puerta y entró. El primer paso dentro le pareció extraño. Las tablas del suelo crujieron bajo las botas de Mark, resonando en la oscura cabaña como el sonido de un trueno lejano. El aire era pesado, espeso, lleno de polvo, moho y algo más que no podía identificar. Rex se mantuvo pegado a su pierna,
con las orejas erguidas y los músculos tensos. Su gruñido grave no cesaba, una vibración constante de advertencia en el silencio. Mark movió lentamente la linterna de izquierda a derecha. El haz de luz atravesó cortinas raídas, muebles rotos y cristales destrozados esparcidos por el suelo. Había una mesa volcada y sobre ella se veía la tenue silueta de algo manchado, seco y de color marrón rojizo. Se le revolvió el estómago. «Esto no pinta bien», murmuró. Volvió a buscar su radio, pero solo oyó estática. Maldijo entre dientes. Todos sus instintos le gritaban que esperara refuerzos, que se marchara, se reagrupara y volviera con un equipo. Pero Rex no dejaba de dar vueltas. El perro olisqueó el suelo y se dirigió hacia la pared del fondo, donde las sombras se hacían más densas. Tenía el rabo bajo, rígido, inseguro. Mark exhaló bruscamente. «No deberíamos estar aquí», susurró, pero él no se detuvo. Lo siguió. La linterna parpadeó cuando se adentró más en la habitación. Una sola fotografía colgaba torcida de la pared. Una vieja foto familiar. Los rostros estaban descoloridos, pero un detalle destacaba. La misma cabaña al fondo. Su luz se detuvo en ella por un momento antes de desplazarse hacia la esquina donde Rex se había detenido. Rex ladró una vez, breve y agudo, y luego comenzó a arañar algo medio oculto bajo una alfombra raída. El pulso de Mark se aceleró. «¿Qué pasa, chico?» Se agachó y levantó el borde. La alfombra se desprendió lentamente, liberando una nube de polvo y revelando un pestillo metálico incrustado en el suelo. Una trampilla. Mark dudó. No estaba autorizado a seguir adelante. Lo sabía. Pero algo en la urgencia de Rex no dejaba lugar a la lógica. El perro volvió a arañar la madera, ahora gimiendo, impaciente, ansioso. Mark se arrodilló más cerca y pasó los dedos por el pestillo. Metal frío, usado recientemente. Había huellas dactilares tenues en el polvo. Alguien había estado allí recientemente. Miró a Rex. «Está bien, amigo. Ya estamos demasiado metidos como para dar marcha atrás». El perro ladró una vez, como si estuviera de acuerdo. Mark agarró la manija. Su respiración era lenta, mesurada, y el corazón le latía con fuerza en los oídos. Levantó la trampilla. Las bisagras chirriaron y un aire frío y viciado salió de debajo. Rex gruñó en voz baja, con los ojos fijos en la oscuridad que había debajo. Lo que fuera que hubiera debajo de esa trampilla no estaba destinado a ser encontrado. La trampilla crujió cuando Mark la abrió, liberando una ráfaga de aire frío y viciado que olía a madera húmeda, óxido y algo mucho peor. Rex retrocedió ligeramente, con el hocico temblando y el gruñido cada vez más profundo. El haz de luz de la linterna de Mark atravesó la oscuridad, revelando una estrecha escalera de madera que descendía en espiral hacia las profundidades. Cada peldaño parecía deformado, podrido, a punto de ceder. El aliento de Mark se condensó en el repentino frío. «¿Qué demonios es este lugar?», murmuró. Volvió a probar la radio, pero seguía sin funcionar. Solo se oía el interminable silbido de la estática. Dudó en el borde, mirando hacia el vacío, dividido entre el deber y el instinto. Pero Rex tomó la decisión por él. El perro ladró una vez, con un ladrido agudo y urgente, y luego bajó los primeros escalones, con el rabo rígido y las orejas hacia adelante. «Rex, espera». Mark lo siguió, con el arma en ristre y la linterna temblando ligeramente en su mano. Cada crujido de las escaleras resonaba como un trueno en el estrecho hueco. Cuanto más bajaban, más frío hacía. El latido de su corazón le llenaba los oídos. El olor se intensificaba, metálico, agrio, inconfundiblemente humano. Al final, la estrecha escalera daba a un sótano de techo bajo. Las paredes eran de hormigón. El suelo, de tierra compacta. Mark iluminó la habitación con la linterna y se quedó paralizado. Había 6 o 7 jaulas viejas alineadas contra una pared. Sus barrotes estaban oxidados, doblados y manchados. De unos ganchos en el techo colgaban cadenas que se balanceaban ligeramente, como si las tocaran manos invisibles. Rex soltó un gemido bajo e inquieto, arrastró las patas por el suelo, con la cabeza gacha y el rabo entre las patas. Mark tragó saliva y se obligó a seguir adelante.
Quédate cerca, susurró. El haz de luz se movió de nuevo por un banco de trabajo lleno de herramientas que no pertenecían a ese lugar. Cortadores de pernos, cuchillos, jeringuillas, cinta adhesiva. En el centro había una linterna apagada, pero junto a ella había algo que heló la sangre a Mark. Una fotografía. La cogió con cuidado. En ella aparecía una niña pequeña, de unos 8 años, sonriendo torpemente a la cámara. Los bordes estaban arrugados y el reverso manchado de suciedad. Mark le dio la vuelta y vio una inscripción escrita con letra temblorosa. Ella sigue aquí. Se le hizo un nudo en la garganta. Miró a Rex. El perro volvió a pegar el hocico al suelo, siguiendo un rastro de olor hacia el rincón más alejado del sótano. Allí, oculta tras una sábana raída, había una puerta de madera por la que apenas cabría una persona. Rex empezó a arañarla violentamente. «Tranquilo, amigo», susurró Mark, iluminando la puerta con la linterna. La madera estaba cubierta de arañazos, docenas de ellos, profundos, desesperados, como si alguien hubiera intentado salir a la fuerza. Un ruido sordo y lejano resonó arriba. Algo se movía en la cabaña. Mark se quedó paralizado. Apagó la linterna por un segundo y escuchó. Silencio, luego un leve crujido. Alguien caminaba allí arriba. Volvió a encender la luz con la mano ligeramente temblorosa. «No estamos solos», susurró. Rex gruñó, bajando la postura y mostrando los dientes. Mark levantó su arma hacia la puerta. Lentamente, con cuidado, la empujó con la punta de su bota. El haz de luz atravesó la oscuridad. Dentro de la pequeña habitación había montones de mantas viejas, latas de comida vacías y un juego de esposas atornilladas al suelo. Pero lo que le hizo detener el corazón fue el sonido, débil, frágil, de una respiración. Se acercó, bajando la luz. Allí, medio escondida bajo una manta, yacía una pequeña figura acurrucada en el suelo. Piel pálida, cabello manchado de suciedad. Mark se arrodilló al instante. «Oye, oye, está bien. Soy de la policía». El niño se estremeció y se cubrió la cara. «No pasa nada. Ahora estás a salvo». Rex se acercó con cuidado, olfateando el aire, con actitud más suave. El niño asomó la cabeza, con los ojos muy abiertos, aterrorizado. «Por favor», susurró con voz temblorosa, «no dejes que vuelva». Mark sintió un nudo en el estómago y se le quebró la voz. ¿Quién te ha hecho esto?» Los labios del niño temblaron. «Él vive aquí». Un ruido repentino arriba hizo que Mark se girara, el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Rex ladró furiosamente, mostrando los dientes a la luz del haz. Lo que fuera que había vivido en ese lugar acababa de regresar. Por un momento, el mundo se quedó en silencio. El golpe de arriba resonó en la escalera como un disparo, vibrando a través de las vigas de madera. El polvo llovía del techo. Los ladridos de Rex retumbaban en el estrecho espacio, agudos y furiosos, rebotando en las frías paredes de hormigón. La linterna de Mark temblaba en su mano mientras la dirigía hacia el sonido. Su voz sonaba ronca, casi un susurro. «Hay alguien ahí arriba», gimió el niño encogido en un rincón. Mark bajó ligeramente el arma, obligándose a respirar con calma. «No pasa nada», murmuró. «Estás a salvo con nosotros». Pero él no se creía sus propias palabras. Quienquiera que hubiera cerrado esa puerta sabía que había alguien allí abajo, y eso significaba que no se irían en silencio. Le indicó a Rex que se quedara. El gruñido del perro se redujo a un rugido sordo, con la mirada fija en la escalera. Todos los instintos de Mark le gritaban que sacara al niño de allí, pero la trampilla de arriba era la única salida. Mark volvió a coger la radio. «Unidad 14, urgente. Solicito refuerzos inmediatos». Solo se oía estática. Golpeó el lateral del dispositivo con frustración, con el pulso acelerado. Maldita sea. La luz parpadeó. La bombilla zumbó una vez, 2 veces, y luego se atenuó hasta convertirse en un tenue resplandor. La habitación se sumió en la penumbra. Aún podía ver la silueta del niño temblando, aferrándose al pelaje de Rex en busca de consuelo. El pastor alemán no se movió. Se quedó inmóvil como una estatua, con las orejas erguidas y el hocico levantado hacia las escaleras. Entonces se oyeron pasos.
lentos, mesurados, pesadas botas cruzando el suelo por encima de ellos. Mark sintió un nudo en el estómago. Las tablas crujían una a una, avanzando hacia la trampilla. Apagó la linterna y se agachó, con la pistola apuntando hacia el techo. El corazón le latía con fuerza en los oídos. El niño ahogó un sollozo. El sonido del pestillo al moverse resonó en la oscuridad, metal suave raspando contra madera. Rex se tensó, listo para lanzarse. Mark susurró, «Espera». Los pasos se detuvieron. Una respiración, alguien escuchando. Entonces, con un fuerte ruido metálico, el pestillo se levantó unos centímetros. La luz se filtró por las rendijas. Una delgada línea atravesó el rostro de Mark. Podía ver el polvo arremolinándose en el haz de luz. Una sombra se movió sobre él, una silueta humana. Mark apretó el puño. Un segundo le pareció 10. Contó las respiraciones. 1, 2. La trampilla se abrió a medias con un chirrido. Mark se abalanzó y la empujó con el hombro hasta abrirla del todo. La repentina luz del día lo cegó. Se levantó rápidamente, con el arma lista. Rex subió las escaleras a su lado, ladrando salvajemente, pero la habitación de arriba estaba vacía. Solo la puerta que daba al exterior se balanceaba lentamente, con el viento silbando a través de las rendijas. Quienquiera que hubiera estado allí se había ido. Mark escudriñó la habitación, con el pecho agitado. Los muebles viejos, los cristales rotos, todo igual. Pero algo nuevo le llamó la atención. Huellas de botas embarradas cerca de la puerta, todavía húmedas. Se volvió hacia Rex. «Aún no hemos terminado, amigo». Las orejas del perro se movieron, con los ojos fijos en la puerta abierta. Más allá se extendía el bosque, tranquilo, frío y a la espera. Y en algún lugar ahí fuera, el hombre que había construido esta pesadilla seguía observando. El pulso de Mark se negaba a ralentizarse mientras volvía a barrer la cabaña con su linterna. El aire era ahora más frío, más pesado, como si las propias paredes contuvieran la respiración. Afuera, el bosque susurraba con el sonido del viento rozando las ramas, pero aquí abajo todo era silencio y sombras. Rex estaba junto a la trampilla abierta, con el rabo gachito y las orejas moviéndose nerviosamente. La niña de abajo gimió suavemente, y su diminuta voz resonó a través del suelo. Mark se asomó por la abertura. «Oye, no pasa nada, te vamos a sacar», dijo, manteniendo la voz tranquila. Guardó su arma, agarró la cuerda que colgaba de la pared y la ató firmemente a una vieja viga. En cuanto sus botas tocaron de nuevo el suelo de tierra, la linterna reveló más del espacio que no habían visto antes. No se había dado cuenta de que la habitación se extendía más allá de la primera serie de jaulas. Las sombras se extendían por un pasillo estrecho, con paredes rugosas y desiguales excavadas directamente en la tierra. Rex olisqueó el suelo, moviendo la cola y temblando. Sus orejas se aguzaron hacia el pasillo y un gruñido sordo retumbó en su garganta. Mark siguió su mirada, pisando con cuidado. Cada paso se hundía en el suelo húmedo. Cuanto más se adentraba, más se le erizaba la piel. Extrañas marcas cubrían las paredes, símbolos grabados, números, marcas de conteo rayadas una y otra vez. Pasó los dedos enguantados por una de ellas. No era pintura. Estaba tallada con algo afilado. Desesperado, entonces las vio. Ganchos metálicos incrustados en las paredes, cada uno con cuerdas rotas y tela vieja. Debajo de uno, un solo zapato pequeño, de niño. Se le revolvió el estómago. «¿Cuántos?», susurró entre dientes, incapaz de terminar la frase. Rex ladró una vez, sacándolo de su ensimismamiento. El sonido resonó violentamente en el túnel. Al fondo, su linterna captó el destello de algo metálico. Se acercó, entrecerrando los ojos para ver a través del polvo. Era otra puerta, de acero grueso, reforzada con pernos que la atravesaban desde el exterior. Se agachó y quitó el polvo. Había unas letras tenues grabadas, temblorosas pero claras. No abrir. A Mark se le hizo un nudo en la garganta. Miró fijamente la advertencia, con la mente a 1000 por hora. Alguien la había sellado desde este lado. ¿Pero por qué? ¿Para mantener a la gente fuera o para mantener algo dentro? Rex volvió a ladrar,
arañando el suelo con las garras y dando vueltas en círculos. Su agitación aumentaba por segundos. La niña lloriqueaba detrás de ellos. «Por favor, no la abras». La linterna de Mark temblaba ligeramente en su mano. Su instinto le gritaba que se marchara, que la sacara de allí y esperara refuerzos. Pero el sonido que vino a continuación lo paralizó por completo. Un leve golpe desde el otro lado de la puerta. 3 golpes lentos y deliberados. Los ladridos de Rex se convirtieron en gruñidos. Mark retrocedió tambaleándose, con la pistola en alto y los ojos muy abiertos. Los golpes volvieron a sonar, esta vez más fuertes. Algo o alguien estaba dentro de esa habitación sellada. No respiraba, no parpadeaba, y en el tenue haz de luz de su linterna, lo vio. Polvo cayendo de la parte superior de la puerta, como si algo al otro lado hubiera comenzado a moverse. Lo que fuera que estuviera atrapado allí dentro acababa de despertar. El aire dentro del pasillo subterráneo se volvió gélido. El aliento de Mark se condensaba en pequeñas nubes mientras miraba fijamente la puerta de acero. Esos 3 golpes resonaban en su mente, lentos y deliberados, como un latido que surgía de la propia tierra. Los gruñidos de Rex reverberaban en el túnel, agudos y desesperados, y la niña volvió a lloriquear, acurrucándose cerca de la escalera, con sus pequeñas manos cubriéndose los oídos. El instinto de Mark le gritaba que se marchara. Pero había algo en esos golpes. No sonaban enfadados. Sonaban débiles, tenues, como alguien atrapado, suplicando que lo encontraran. Se acercó, bajando el haz de luz de su linterna hasta la parte inferior de la puerta. Los cerrojos estaban oxidados, sellados desde hacía años, pero había arañazos recientes en el metal, finas líneas que atravesaban la corrosión. Alguien había intentado salir a la fuerza recientemente. Se inclinó más, pegando la oreja a la fría superficie. Durante un momento no hubo nada. Luego, un sonido. Una respiración superficial. Un movimiento débil. Retrocedió de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «Hay alguien ahí dentro», susurró. Rex ladró, con el rabo rígido y el cuerpo temblando por la tensión. Los instintos del perro se debatían entre la advertencia y la obediencia. Mark enfundó su arma, agarró la manija del cerrojo y dudó. Todo su entrenamiento le gritaba: «No lo hagas, espera refuerzos, asegura el perímetro». Pero estaba bajo tierra, dado por muerto, y alguien vivo podría estar al otro lado. Apretó los dientes y tiró. El cerrojo chirrió en señal de protesta, salpicando copos de óxido. Volvió a tirar, esta vez con más fuerza, hasta que finalmente se soltó con un ruido metálico que resonó en el pasillo. La niña gritó: «¡No, no lo abras!». Mark se detuvo en seco y se dio la vuelta. Su voz se quebró por el terror. «Él los metió ahí. Por favor, no lo abras». Las palabras le golpearon como un trueno. «¿Él?», preguntó Mark. «¿De quién estás hablando?». Pero antes de que ella pudiera responder, la puerta se abrió con un chirrido. El aire frío salió disparado de la oscuridad que había más allá. Rex ladró salvajemente, tirando de la correa. Mark levantó la linterna y apretó el gatillo. El haz de luz atravesó la oscuridad. Al principio, lo único que vio fue movimiento. Sombras, formas difusas medio enterradas bajo harapos. Entonces se le revolvió el estómago. 4 cuerpos alineados contra la pared del fondo, inmóviles, con los huesos asomando a través de la ropa rasgada. A continuación, le golpeó el olor, a descomposición y tierra. Mark retrocedió tambaleando con una mano sobre la boca. Pero había algo más. Una de las figuras no estaba inmóvil, tenía un leve temblor, un espasmo en los dedos. Rex gimió agudamente y dio un paso adelante. Mark apuntó con la linterna, con el corazón latiéndole con fuerza. El haz de luz captó un par de ojos que parpadeaban vidriosos, aterrorizados. No era un cadáver, era una persona viva. Mark se arrodilló. «Oiga, oiga, no se mueva. Estamos aquí para ayudarle». La figura se estremeció, con una voz apenas audible. «Él sigue aquí». Mark sintió un nudo en el pecho. «¿Quién? ¿Quién ha hecho esto?». La mano del superviviente se levantó débilmente, señalando más allá de él,
hacia la trampilla abierta de arriba. Vuelve cuando oscurece. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, helándole hasta los huesos. Rex volvió a gruñir, girando la cabeza hacia las escaleras. Se oyeron pasos, débiles, deliberados, procedentes de arriba. Mark agarró al superviviente por debajo de los brazos y le ayudó a dirigirse hacia el pasillo. «Quédate conmigo. Vamos a salir de aquí», dijo con voz temblorosa. Los pasos se hicieron más fuertes, más pesados. Las tablas crujieron. Una puerta se cerró de golpe en algún lugar arriba. Rex ladró violentamente, tirando hacia la escalera. Mark empujó al niño y al superviviente hacia la salida. «¡Subid! ¡Id ya!». Los gruñidos de arriba se convirtieron en algo peor, un sonido de arrastre. Mark apuntó con su arma hacia arriba, con la mirada fija en la trampilla. Su corazón latía tan fuerte que le dolía. El superviviente gritó detrás de él y luego se hizo el silencio. El arrastre se detuvo. El gruñido de Rex se convirtió en un gemido, con las orejas pegadas a la cabeza. Algo o alguien estaba justo al otro lado del borde de la trampilla abierta, bloqueando la luz. Una silueta oscura, inmóvil, observando. Mark tragó saliva con dificultad y dijo en voz baja y firme: «Muéstrate». La figura no se movió. Luego sonrió. Durante un largo e insoportable segundo, nadie se movió. La silueta de arriba permaneció completamente inmóvil, su contorno deformado por la luz del día que se filtraba a través de la trampilla abierta. Mark respiraba entrecortadamente y apretaba el gatillo con la mano. El gruñido grave de Rex vibró a través del suelo de tierra bajo ellos. El aire olía a óxido y miedo. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, la figura dio un paso atrás. La luz volvió a inundar el lugar. El sonido de los pasos que se alejaban resonó en el suelo de la cabaña, desvaneciéndose en la distancia. Mark exhaló, pero el alivio no llegó. Quienquiera que fuera, seguía ahí fuera observando, esperando. Se volvió hacia los demás. El superviviente rescatado yacía semiconsciente, con los labios pálidos y los ojos vidriosos. El niño se agachó a su lado, agarrándose al collar de Rex en busca de seguridad. Mark enfundó su arma y agarró su radio. «Central, aquí el oficial Jensen. Situación de emergencia en las coordenadas. Estática». «Solo estática», volvió a golpear el lateral de la radio. «Vamos, maldita sea». La señal chisporroteó, crepitó y finalmente se escuchó débilmente. «Unidad 14. Recibido. Repita. Ubicación». Mark casi se derrumba de alivio. Cabaña no registrada, sector norte de, antigua ruta forestal pasada la marca de la milla 7. Múltiples víctimas. Repito, múltiples víctimas. Necesito refuerzos y unidades médicas ahora mismo. La señal se cortó de nuevo, pero no importaba. La ayuda estaba en camino. Solo tenía que mantenerlos con vida hasta entonces. Se agachó junto al superviviente herido y le tomó el pulso. Débil, pero constante. «Aguanta», murmuró. «Ahora estás a salvo». Rex se mantuvo alerta, paseándose cerca de la escalera, con todos los músculos temblando. No apartaba los ojos de la escotilla. Mark lo notaba. El perro seguía sintiendo peligro. Aún no había terminado. Echó un último vistazo a la habitación antes de guiar al niño por la escalera. «Ve directamente hacia los árboles», le dijo en voz baja. «No mires atrás». La niña dudó, mirando hacia la puerta abierta, luego asintió y subió. Rex la siguió, con sus uñas haciendo clic contra los peldaños. Mark esperó hasta que la superviviente estuvo a salvo. Luego la colgó sobre su hombro y comenzó a subir. Cuando su cabeza salió del suelo, una ráfaga de viento barrió la cabaña, esparciendo polvo. El bosque exterior estaba tranquilo de nuevo. Demasiado tranquilo. Mark salió a la luz, con todos los sentidos agudizados, escondido entre los árboles. Alguien seguía observándolos. El bosque había caído en un silencio inquietante, solo roto por las respiraciones superficiales de las personas que Mark acababa de salvar. Dejó a la superviviente inconsciente con cuidado sobre un tronco caído.
Al mirar hacia los árboles, vio que el sol había bajado, proyectando largas sombras que se extendían como dedos entre las ramas. Cada susurro de las hojas le aceleraba el pulso. «¡Aguanta!», le susurró al superviviente antes de volverse hacia la niña. «Lo has hecho muy bien, pequeña. Ahora estás a salvo». Ella no respondió. Tenía la mirada fija en algo detrás de él, algo que se movía entre los árboles. Rex ladró una vez, fuerte y agudo. Era el tipo de ladrido que no era solo una advertencia, era una confirmación. No estaban solos. Mark se giró rápidamente, apuntando con su arma. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. A través de la luz cambiante, emergió una figura. Lenta, deliberada, tranquila. Un hombre de unos 40 años, con el rostro oculto bajo una capucha, la ropa manchada de suciedad y ceniza. Llevaba algo en la mano derecha, que brillaba débilmente a la luz del sol que se desvanecía. Una pala. El hombre se detuvo a unos metros de distancia, inclinando la cabeza como si los estuviera estudiando. Luego sonrió, una sonrisa fría y triste que no llegaba a sus ojos. Mark apuntó con firmeza. «Policía, suelte el arma y ponga las manos donde pueda verlas». El hombre no se movió. En cambio, habló con voz baja y ronca. «No deberías haber venido aquí». Rex gruñó, mostrando los dientes, con el cuerpo inclinado entre Mark y el desconocido. Mark dio un paso adelante con cuidado. «Se acabó», dijo. «Estás arrestado por secuestro». Y el hombre lo interrumpió con una risita. «¿Crees que puedes arrestarme? Ni siquiera sabes qué es este lugar». El dedo de Mark se cernió sobre el gatillo. «Última advertencia. Déjala caer un instante». Nadie se movió. Entonces, el hombre levantó lentamente la mano libre, con la palma abierta como si fuera a obedecer, pero en lugar de eso movió la muñeca y lanzó algo pequeño hacia el suelo. Un destello de metal golpeando la roca. El humo estalló en una nube blanca. «¡Bomba de humo!», gritó Mark, tosiendo y con los ojos llorosos. Rex ladró furiosamente, tratando de seguir el movimiento a través de la niebla. Se oyeron pasos rápidos en círculos sobre la tierra. El sonido provenía ahora de detrás de ellos. Mark se agachó, cubriendo al niño con su brazo. A través del humo que se arremolinaba, vio al hombre corriendo hacia el superviviente, el herido que yacía en el suelo. La pala del hombre brilló cuando la levantó en alto. «Rex, vete». El pastor se lanzó hacia adelante como una bala. Una mancha borrosa de pelo y furia. El hombre apenas se giró antes de que Rex se abalanzara sobre él, hincándole los dientes en el antebrazo. Gritó, tambaleándose hacia atrás, y la pala cayó al suelo con estrépito. El perro se aferró, gruñendo, y lo arrastró al suelo. Mark se acercó, inmovilizó la muñeca del sospechoso y apartó el arma de una patada. «¡No te muevas!», gritó, pero el hombre se defendió con una fuerza sorprendente, retorciéndose y buscando algo en su bolsillo. Rex lo soltó por medio segundo y volvió a lanzarse, esta vez agarrándole la manga y tirando de él hacia un lado. Los dos se estrellaron contra el tronco de un árbol con un ruido sordo. Mark presionó su rodilla contra la espalda del sospechoso, forzándole el brazo hacia atrás. «¡Ya está!», gritó, mientras le esposaba. El hombre se quedó quieto, respirando con dificultad, con la sangre brotando de su manga rota. Por un momento, solo el sonido de la respiración pesada de Rex llenó el aire. Entonces, el hombre se rió, con un sonido áspero y entrecortado. «¿Creías que trabajaba solo?», siseó. Mark se quedó paralizado. «¿Qué has dicho?». El hombre giró ligeramente la cabeza. Una sonrisa torcida retorcía su rostro. «Hay más ahí abajo, más de lo que puedes salvar». Antes de que Mark pudiera responder, las sirenas resonaron débilmente en la distancia. Los refuerzos finalmente se acercaban. Exhaló. La adrenalina fluía por él en oleadas. Miró a Rex, que estaba de pie sobre el sospechoso, con el pecho agitado y los ojos aún en estado de alerta. Mark puso una mano en el cuello del perro. «Buen chico», murmuró, pero las palabras del hombre permanecieron en su mente, arrastrándose como hielo. «Hay más ahí abajo». Mark se volvió hacia la oscura cabaña,
con la trampilla aún abierta. El débil eco de esos 3 golpes se repetía en su memoria. La pesadilla no había terminado. Aún no. El lejano sonido de las sirenas se acercaba, serpenteando por el bosque como un salvavidas. Pero Mark sabía que aún pasarían minutos antes de que llegara la ayuda. Minutos que quizá no tuviera. El hombre al que había esposado yacía boca abajo en el suelo, con la respiración entrecortada y la sangre oscureciendo su manga. Rex caminaba a su lado, con el pelo erizado y todos los sentidos alerta. El niño se acurrucaba detrás de un tronco caído, con los ojos muy abiertos por el terror. Mark volvió a pulsar su radio. Unidad 14, sospechoso bajo custodia. De vuelta en Bonut, procedan con precaución. Y puede que haya otros. Su propia voz le sonaba extraña, tensa por la adrenalina. Miró hacia la cabaña. La trampilla seguía abierta. La oscuridad debajo se abría como una herida. Un sonido rompió el silencio, el crujir de unas ramitas. Mark giró la cabeza rápidamente. Desde el lado opuesto del claro, 2 siluetas emergieron de entre los árboles. Eran 2 hombres, ambos enmascarados, ambos portando armas improvisadas. Una palanca oxidada y un cuchillo de caza que brillaba en la luz moribunda. Rex comenzó a ladrar de inmediato, con un sonido feroz e implacable. El hombre esposado en el suelo comenzó a reírse con una risa baja y áspera. «Te lo dije», dijo con voz ronca. «¡Hay más!». Mark lo levantó, utilizándolo como cobertura parcial. «Quédate donde estás», ordenó, apuntando con su arma a los recién llegados. «Tíralo ahora». Los hombres siguieron caminando. Uno ladeó la cabeza, con la voz amortiguada tras la máscara. «No deberías haber abierto esa puerta». Mark sintió un nudo en el estómago. Última advertencia. Echaron a correr. El tiempo se ralentizó. Mark disparó una vez, un tiro de advertencia que resonó en el claro. Las aves salieron disparadas del dosel. Y, por una fracción de segundo, los atacantes dudaron. Entonces el que tenía el cuchillo se abalanzó. Rex lo recibió en pleno vuelo. El pastor lo golpeó de lleno en el pecho, tirándolo hacia atrás y dejándolo tirado en el suelo. El hombre gritó cuando las mandíbulas de Rex se cerraron sobre su muñeca y el cuchillo se le cayó de las manos. Mark giró sobre sí mismo y se volvió hacia el segundo agresor, que blandía la palanca con furia. El metal rebotó en el antebrazo de Mark, provocándole un dolor agudo en el codo. Pero se mantuvo firme y embistió con el hombro las costillas del hombre. Ambos cayeron al suelo con fuerza. La lucha fue brutal, rápida y violenta. La palanca se alejó con un ruido metálico. Mark inmovilizó el brazo del hombre, forzándolo detrás de su espalda. Rex gruñó, apartando al otro atacante lo suficiente como para mantener a ambos hombres en el suelo. «¡Quédate abajo!», gritó Mark, jadeando. «¡Se acabó!». El que estaba debajo de él escupió tierra y sangre. «No lo entiende, agente. Él va a volver». Mark parpadeó para quitarse el sudor de los ojos. «¿Quién?». La sonrisa del hombre se amplió, el que construyó la habitación. Antes de que Mark pudiera responder, los faros atravesaron los árboles. Las unidades de refuerzo finalmente llegaron. Los agentes se agolparon en el claro. Armas desenfundadas, voces gritando órdenes. En cuestión de segundos, los sospechosos restantes fueron reducidos. La escena quedó asegurada. Mark se desplomó contra un árbol, abrumado por el cansancio. Rex se quedó a su lado, con la lengua fuera, los ojos aún escudriñando el bosque como si esperara más. Un agente se acercó con la linterna en alto. «¿Estás bien, Jensen?». Mark asintió lentamente. «Sí, pero tienes que precintar esa cabaña. Nadie puede bajar hasta que los forenses lo autoricen». Echó un último vistazo a la trampilla abierta. La oscuridad que había debajo parecía latir con vida, llena de secretos. Mientras los paramédicos se apresuraban a atender a los supervivientes, Mark se agachó y acarició la cabeza de Rex. «Lo has vuelto a hacer, amigo», le susurró. Rex gimió en silencio, con la mirada fija en la cabaña y las orejas moviéndose ante algo invisible. Y por un momento, Mark juró que lo volvió a oír, 3 golpes débiles que resonaban desde debajo del suelo. Las luces rojas y azules intermitentes pintaban el bosque con rayas de color,
rompiendo la oscuridad que lo había envuelto durante horas. Los agentes se movían en silencio coordinado, asegurando el perímetro mientras los paramédicos atendían a los supervivientes. El claro, antes tranquilo, ahora bullía con radios, órdenes gritadas y el ruido metálico de las camillas al desplegarse. Mark estaba de pie cerca de la cabaña, con el uniforme rasgado, manchado de suciedad y sangre seca. Rex estaba sentado a su lado, con el pecho subiendo y bajando pesadamente, el pelaje enmarañado alrededor del hocico por la pelea. Los ojos del pastor alemán seguían cada movimiento, protectores pero tranquilos. Su trabajo no había terminado hasta que su adiestrador lo dijera. Un detective se acercó, hojeando su libreta. ¿Los encontraste allí abajo? Mark asintió. 2 vivos, varios fallecidos. El lugar era una prisión oculta bajo una trampilla. El detective exhaló lentamente, frotándose el puente de la nariz. Llevamos meses persiguiendo rumores sobre niños desaparecidos. A nadie se le ocurrió buscar tan profundo. La mirada de Mark se desplazó hacia la trampilla abierta. Los focos iluminaban la estrecha escalera que conducía al subsuelo. Los equipos forenses ya estaban descendiendo. Las cámaras disparaban, los guantes de látex crujían. La visión le provocó un nudo en el estómago. Había visto escenas del crimen antes, pero esta era diferente. Personal. Un médico se arrodilló junto a la niña rescatada y le tomó el pulso. Ella se aferraba al pelaje de Rex y se negaba a soltarlo. Cada vez que alguien intentaba alejarla, lloraba hasta que el perro volvía a aparecer. Cuando Mark se arrodilló a su lado, ella finalmente habló. Su voz era débil, pero firme. Él seguía diciendo que el bosque guardaría secretos. A Mark se le hizo un nudo en la garganta. Ya no, dijo en voz baja. Uno de los agentes forenses salió del sótano, con el rostro pálido bajo la luz de su casco. Señor, llamó, sosteniendo una bolsa de pruebas sellada. Dentro había docenas de fotografías, niños, familias, todas marcadas con fechas. «Querrá ver esto», dijo Mark, tomando la bolsa con las manos temblorosas. «Las documentó», murmuró. «¡Todos!», gritó otro agente desde abajo. «Hay más registros, nombres, ubicaciones. Parece que no trabajaba solo». La realidad le golpeó con fuerza. No se trataba solo de un monstruo escondido en el bosque. Era algo más grande, organizado, planeado. La cabaña era solo una de muchas. Rex gruñó suavemente, sintiendo la tensión de su adiestrador. Mark apoyó una mano en el cuello del perro, tranquilizándose. «Lo has hecho bien, compañero», susurró. «Los has encontrado cuando nadie más podía hacerlo». El detective que estaba a su lado suspiró. «El departamento va a calificar esto como el mayor rescate en años». Pero Mark no sonrió. Sus ojos permanecieron fijos en el agujero negro en el suelo. «Llámalo como quieras», dijo en voz baja, «pero ese perro es el verdadero héroe». Al amanecer, una pálida luz se filtró a través de los árboles. Los paramédicos subieron a los supervivientes a las ambulancias, y sus sirenas se fueron desvaneciendo en la distancia. El bosque volvió a quedar en silencio poco a poco. Solo el viento y el suave jadeo de un can 9 cansado rompían la quietud. Por primera vez en toda la noche, Mark exhaló un largo suspiro. Rex se apretó contra su pierna, con la cabeza gacha y los ojos entrecerrados. La pesadilla había terminado, o eso esperaba. 3 días después, la comisaría estaba más tranquila de lo habitual. El mundo exterior había seguido adelante, pero dentro, los rumores sobre el caso del bosque aún resonaban en todos los pasillos. Los periódicos lo llamaban la cabaña del silencio. Los periodistas se apostaban frente a las puertas de la comisaría, con los micrófonos preparados, desesperados por cualquier novedad. Pero Mark Jensen no pensaba en los titulares. Pensaba en Rex. El perro policía estaba sentado junto a su escritorio, con la pata vendada apoyada en el suelo y moviendo débilmente la cola cada vez que pasaba alguien. El veterinario del departamento le había dado el alta para que descansara, pero Rex se negaba a alejarse de Mark. Cada sonido, el crujir de una silla, el timbre de un teléfono, hacía que sus orejas se movieran. Seguía en modo protector
incluso fuera de servicio. Mark lo miró y sonrió suavemente. Ni siquiera sabes lo que has hecho, ¿verdad, amigo? La puerta de la oficina del capitán se abrió y el capitán Reed salió con un expediente en la mano. Jensen, lo llamó. ¿Tienes un minuto? Mark se levantó y lo siguió a la sala de conferencias. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, imágenes de Rex Midbark en plena acción, en el momento en que había salvado una vida. En el centro de la mesa había un metal pulido con una cinta azul y dorada. La voz de Reed se suavizó. Tú y tu compañero detuvieron algo inimaginable. Encontramos 3 lugares más como esa cabaña. Todos abandonados, pero conectados. Gracias a Rex, llegamos allí antes de que nadie más pudiera desaparecer. Mark sintió el peso del momento. Miró la medalla y luego a su compañero, que esperaba pacientemente junto a la puerta. Él fue quien se dio cuenta de que algo iba mal antes que ninguno de nosotros. Dijo, yo solo confié en él. Reed sonrió. Entonces asegurémonos de que todo el mundo lo sepa. Más tarde, esa misma tarde, la comisaría se reunió en el salón principal. Agentes, paramédicos e incluso periodistas llenaban la sala. Las cámaras disparaban mientras el capitán Reed se adelantaba con el micrófono. Hoy honramos a un compañero que no solo sirvió, sino que salvó vidas. Los aplausos llenaron el aire cuando Rex trotó hacia la plataforma junto a Mark. El capitán colocó la placa metálica en el arnés del perro y por un momento, incluso los agentes más duros de la sala se quedaron en silencio. Rex ladeó la cabeza, moviendo ligeramente la cola, con los ojos brillantes bajo las luces. Mark se arrodilló a su lado y le puso una mano en el hombro. Buen chico, le susurró con la voz ligeramente quebrada. La multitud volvió a estallar. Flashes, vítores. Pero Mark no miró a las cámaras. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, la que daba al bosque. En algún lugar allá afuera, pensó, el viento aún susurraba entre los árboles. Y aunque ahora el mundo llamaba a Rex un héroe, Mark sabía la verdad. Rex no solo había salvado vidas, había salvado almas. La habitación del hospital era cálida, llena del ritmo constante de un monitor cardíaco y el suave zumbido de la luz de la mañana a través de las persianas. Mark estaba de pie junto a la puerta, todavía con el uniforme puesto, su placa reflejando un destello de luz solar. En la cama yacía la niña rescatada, con una pequeña sonrisa en el rostro por primera vez en días. Y junto a ella, acurrucado protectora en el suelo, estaba Rex, con la cabeza apoyada en las patas y los ojos entrecerrados en una tranquila paz. Cuando la niña vio a Mark, se incorporó ligeramente. Oficial Jensen, dijo en voz baja. Mark sonrió. Hola, pequeña, ¿cómo te encuentras? Ella se agachó y acarició el pelaje de Rex. Mejor porque él está aquí. Mark se rió entre dientes. Sí, tiene ese efecto en la gente. Una enfermera entró brevemente, comprobó sus signos vitales y sonrió al ver la escena. No se ha movido de su lado desde que ingresó, susurró. Es como si supiera que ella lo necesita. Mark se arrodilló junto a Rex y le dio un ligero tirón al collar. Estás oficialmente fuera de servicio, compañero, le dijo con voz llena de afecto. Pero el perro no se movió. Su mirada permaneció fija en la niña, tranquila y leal. La enfermera le entregó a Mark una nota doblada. Me pidió que te diera esto. Mark la abrió con cuidado. Dentro, escritas con la letra irregular de una niña, había 6 sencillas palabras. Díselo al perro. Él es mi héroe. Tragó saliva con dificultad, parpadeando para contener el ardor en los ojos. Extendió la mano y le rascó a Rex detrás de la oreja. ¿Lo oyes, amigo? Héroe. El pastor alemán movió la cola una vez, lenta y constantemente. Mark se puso de pie y miró por la ventana del hospital. El sol de la mañana atravesaba las nubes e iluminaba la ciudad. El bosque donde todo había comenzado se extendía débilmente en el horizonte, un recordatorio de la oscuridad por la que habían caminado juntos y la luz que habían traído de vuelta. Se volvió hacia el equipo de cámaras que esperaba cerca de la puerta. Su expresión se suavizó, su voz era firme pero emotiva. Si esta historia te ha conmovido, compártela. Deja que el mundo vea cómo es el valor. No solo en los uniformes, sino en las patas que nunca dudan en proteger.
La cámara enfocó a Rex, que descansaba plácidamente junto a la cama del hospital. La voz de Mark continuó, desvaneciéndose con la música de fondo. Antes de irte, dale a me gusta, comparte la historia y suscríbete. Porque héroes como Rex merecen ser recordados, y el mundo necesita más historias que nos recuerden lo que realmente significa la lealtad. Cuando la pantalla se volvió negra, Rex levantó la cabeza. Miró directamente a la lente, con ojos brillantes, tranquilos y llenos de corazón. Apareció una última frase en la pantalla dedicada a todos los perros policía que nunca se rindieron.